El problema de la guerra económica para algunos es una discusión que ustedes la habrán escuchado por allí. Sería yo osado si de alguna forma pudiese emitir una opinión de lo que ustedes pueden haber discutido en los ámbitos donde se han encontrado con respecto a la percepción de la guerra económica. Lo que sí es que hay opiniones donde se encuentra una de ellas que tiene que ver con la derecha, fundamentalmente, donde ellos niegan que exista en Venezuela una guerra económica. Y este es verdaderamente es un señalamiento que choca con la historia, porque históricamente ha habido guerras económicas. ¿Por dónde se debilita el poder de los gobiernos? Golpeando la economía, golpeando la fuerza que tiene que ver con los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la gente, del pueblo. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en Cuba con el bloqueo, va dirigido a eso, a debilitar los procesos económicos, a hambrear a un pueblo. Y así incluso se recuerdan que también en Libia pasó lo mismo, un bloqueo, sanciones, Afganistán, Irak, todos han pasado por lo mismo. Esa situación que se vive y que se vivió allí siempre fue precedida por una guerra económica. De hecho, en Venezuela tenemos historia. El año 1902-1903 nos bloquearon con buques o navíos de guerra por parte de Inglaterra, Alemania e Italia, precisamente para bloquear los puertos de Venezuela y con ellos romper la relación y acceso a productos y a bienes necesarios para la población, parte de la guerra económica. De esta manera digo que la oposición choca contra esos procesos históricos que se han dado. Existen textos e incluso la concepción de la guerra continua y hasta de baja intensidad de Jim Char pasa por ahí, crear un caos en el país. Y parte de ello es hacer la guerra económica. En Venezuela hay suficientes elementos para hablar de una guerra económica que se articula con vertientes de orden mediático o comunicacional y también con vertientes de orden inclusive de carácter psicológico, o sea, operaciones psicológicas. Todo eso está articulado y que sabemos el efecto que ha producido en nuestra población, y quienes han evaluado se han dado cuenta fundamentalmente que la oposición tuvo de alguna forma algún éxito cuando logró imponer en Venezuela que el culpable de todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país era Nicolás Maduro Moros. Y todavía es una lucha para que se entienda que hay suficientes elementos, no solamente endógenos, sino exógenos, como lo que es la caída abrupta del precio de barril de petróleo, que la oposición rechaza, no habla de este elemento que incide fuertemente en lo que tiene que ver con la economía del país. El Che Guevara y Fidel en los primeros años abogaron porque los empresarios participaran en el desarrollo del país, viendo el país como la patria. O sea que no es nada nuevo lo que se está tratando de hacer y lo que hizo Chávez también, que quizás ahora se tenga necesidad de ir un poco abordándolo abiertamente. Esto es posible porque las condiciones, las circunstancias lo requieren, antes de caer en el abismo que quiere llevar otra vez la burguesía esa parasitaria al país, a buscar tumbar al gobierno, derrocar al gobierno bolivariano para instaurar necesariamente una dictadura fascista. Pues tenemos que, como lo ha hecho el presidente Maduro, y nos ha orientado y lo hemos visto, organizar, tomar medidas, hacer diferentes acciones. Pero entonces, esa gran totalidad que está conformada por todos los países
cada uno con diferentes niveles de desarrollo, que fue otra de las leyes que puso Lenin hace más de 100 años, la ley del desarrollo desigual de las naciones. Y debido a esa ley, es decir, a esa regularidad que se viene dando durante muchos años, sobre todo desde que apareció ese capitalismo mercantil en Italia y que después se fue convirtiendo con el desarrollo y la revolución industrial en Inglaterra, en Francia, pues a lo que conocemos hoy, un capitalismo monopolista que ha venido entonces a entrar en una fase de crisis, realmente. Crisis que se viene anunciando desde hace muchos años, desde la época de la Unión Soviética se venía anunciando de las etapas de las crisis del capitalismo y demás. ¿Y qué pasa en estos momentos? Si vemos que la locomotora china ha sobrepasado económicamente con el sistema socialista en las condiciones chinas, en las particularidades de China, pero sistema socialista, donde hay el pueblo organizado en partido y el partido en alianza con el pueblo, en estrecha correlación con el pueblo, toma las decisiones, promueven en las asambleas, bueno, el sistema chino, que ha creado recientemente, por ejemplo, junto con Rusia, con otros países, el BAI. ¿Quién de ustedes ha leído sobre el BAI? Posiblemente el 1% de aquí de la sala. Y resulta ser que el BAI es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura que tiene tantos recursos monetarios y capitales como el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, todo esto está en el marco de una guerra mundial. Y la gente dice, cónchale, pero ¿cómo es esa guerra? Que no, yo no he visto, como dicen la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las potencias enfrentándose una contra, porque es que no es una guerra como esa, pero es una guerra. Noam Chomsky definía que la Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría, y yo estoy de acuerdo con eso. Vuelvo a citar, antes de que lo dijera el Papa, hace 2 años, llamé yo un buen día a la gente de Telesur, con la que uno siempre vive interactuando, y les decía, después de leer lo que publicaron los Estados Unidos respecto a la nueva doctrina de lo que es la Armada, la Armada propiamente tal, el hermano del Ejército de los Estados Unidos, señores, estamos entrando a una etapa de guerra especial. Estamos entrando en una etapa de guerra y una guerra mundial, porque cuando tú te lees el documento te das cuenta que para ellos hasta los aliados pueden ser sus enemigos. Quiere decir que ellos se están preparando para algo mucho más grande. Lo hablamos ese día, lo hablamos con todos los periodistas de Telesur. Una persona me preguntó, ¿y cómo vendemos eso mediáticamente? Bueno, yo no soy periodista, yo lo único que les puedo decir es lo que uno está viendo. Una semana después lo dijo Eva Gollinger en su programa. Y tiempo después lo han ido poco a poco diciendo algunos analistas. Y el 19 de septiembre, la visita del Papa Francisco a Cuba, dijo que estamos viviendo, yo lo había definido una guerra mundial por capítulo, y él lo definió como una tercera guerra mundial por etapas. Yo lo sumaría a una porque de verdad para mí la tercera guerra fue la Guerra Fría, que de paso no fue tan fría. Entonces todo esto básicamente nos indica que estamos en un proceso de guerra. Lo que estamos viendo nosotros en el Medio Oriente, ese intento nuevo de balcanización, esa extracción fraudulenta de los recursos petroleros por parte de Turquía, que aliándose con el Estado Islámico, y bueno, a Erdogan deberían llamarlo Erdogan Corleone, porque indiscutiblemente el tipo se ha portado como todo un mafioso, donde literalmente utiliza el Estado Islámico, apoya al Estado Islámico para extraer petróleo de Irak y de Siria, lo pasa por su territorio y lo vende en la cuenca del Levante, en el mar Mediterráneo. Y el hijo, por eso iba. De paso, ¿a quién pone? ¿Por qué yo le digo Erdogan Corleone? Por un día conversando con mi esposa, que le gusta mucho el cine y la cuestión, le digo, y mira, y puso el hijo a manejar las relaciones de la corporación que creó para comprar el petróleo del Estado Islámico. Y ella me dice,
Mi amor, pero es que eso es igualito a lo que hizo Don Corleone que puso a sus hijos a manejar todo el negocio que le había creado. Y de ahí que yo he utilizado esto de Erdogan Corleone para poder ejemplificar el hecho. Bueno, sigamos adelante. Evan Gollinger nos dice, refiriéndose a ese documento del cual yo les dije, que se llama Conceptos de Operación del Ejército, el Army Operating Concept de los Estados Unidos, dice, la doctrina de guerra de los Estados Unidos desde hace un tiempo cambió de una doctrina de guerra convencional, Fuerzas Armadas contra Fuerzas Armadas, a una doctrina con un concepto de guerra no convencional, que es lo que estamos viviendo.